Señor, muchas gracias, Señor. Gracias porque cuando moriste en la cruz y recibimos el beneficio, la gracia de la salvación, Señor, nos hiciste libres. Una libertad que nunca habíamos tenido porque ahora somos libres de todas las ataduras del pecado, del diablo. Y ahora mismo, Señor, sabemos que debemos velar y orar, porque en esta libertad, en este libre albedrío que nos das, debemos elegir estar atentos, velando y orando, y siempre listos para que cuando ese león rugiente que anda buscando a quien devorar pretenda poner delante de nosotros una trampa, una tentación, seamos capaces de discernirla y hacer aquello que tú quieres que hagamos, Señor, que no caigamos en tentación. Pero también necesitamos, Señor, pedirte tal como lo enseñó el Señor Jesucristo, no al Padre. Padre, no nos metas en tentación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque aún tenemos la fe, la confianza, esa esperanza de que veremos tu gloria, de que estaremos contigo y de que tú estás guardándonos en todo tiempo cuando dependemos de ti, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, buenas noches. Vamos a dar inicio al tema de hoy y ustedes saben que es un tema muy interesante porque debemos estar preparados para todos los intentos del maligno de abusar, abusar de nosotros como hijos de Dios. Debemos estar atentos porque lo que quiere es bloquear esa comunión íntima que tenemos con el Padre a través del pecado. Bien, vamos a dar inicio. Ya sabemos que el tema es la tentación. La tentación. Vemos la última, el tema, ya se los envié por mensaje, no vayas hacia las tentaciones con tu propia fuerza. Nunca vayas a las tentaciones con la seguridad y la confianza de que eres fuerte, de que estás preparado y de que has madurado y que eres muy capaz. Vamos a iniciar el tema. Primeramente, vamos a ver recordar la última pantalla y que tiene que ver con qué propicia una oración como esta. No nos metas en tentación, ya vimos el tema, también vimos el segundo lugar. Preguntemos cuáles son estas tentaciones contra las que esta oración implora y vimos que es muy difícil batallar con hígados enfermos, corazones débiles o cerebros lesionados. Vimos acerca del ejemplo de la anciana quejumbrosa. Ella ha sufrido de reumatismo durante 30 años y se la pasa quejándose. Un hombre quejumbroso que al practicarle la autopsia encontraron que su bóveda craneana era muy estrecha. ¿Qué debemos hacer nosotros ante eso? Orar. Señor, no me des una bóveda craneana así y líbrame de esos reumatismos y de esos dolores, porque colocado en un tormento semejante, yo sería peor que ellos. No nos metas en tentación. Eso es lo que debemos aprender y hay más cosas que debemos aprender. Sigamos adelante. Además, las condiciones mentales a menudo suministran grandes tentaciones. Cuando una persona cae en la depresión, es tentado, es tentado. A todos nos pasa que cuando todo se ve oscuro a nuestro alrededor, Satanás aprovechará con toda seguridad esa ocasión para inculcar el desaliento, la desmotivación, el renunciar, el desechar toda y la duda y la incredulidad. Esto no es una excusa, pero yo ruego que no seamos metidos en tentación. Tal vez si fuéramos sujetos del nerviosismo y del decaimiento de ánimo, como el amigo al que culpamos por esa profunda tristeza que vemos en su rostro y en su carácter, serías más digno de censura que él si lo criticas. Entonces, en vez de condenar, tengamos de él misericordia. Hemos aprendido que debemos ver a las reacciones y el comportamiento de las personas sin juzgarlas. Primero, porque es un mandamiento, no juzguéis, no condenéis. Así es que ese es en primer lugar. En segundo lugar,
porque pudiéramos ser tentados para estar sujetos a los mismos padecimientos o limitaciones que tiene esa persona. Sigamos adelante. Por otro lado, cuando los ánimos están más que alegres y el corazón está pronto a brincar de gozo, eso es muy propicio para que penetre la concupiscencia y para decir palabras impropias. Ese es un riesgo. Pidámosle al Señor que no nos permite elevarnos tan alto ni caer tan bajo para no ser conducidos al mal. Esos extremos siempre son muy peligrosos. No nos metas en tentación, debe ser nuestra oración de cada hora, en cada momento. En lugar de criticar, en lugar de los pensamientos que nos atacan de repente, esos dardos de fuego que son lanzados al campo de nuestra mente, al campo de batalla de nuestra mente, rechacémoslos y en lugar de eso, que eso motive una oración que diga, Padre, no nos metas en tentación. Más allá de esto, hay tentaciones que brotan de las asociaciones personales, esto es, las relaciones sociales, los grupos que se reúnen alrededor de nosotros. Estamos obligados a evitar las malas compañías. El Salmo 1, David dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de burlistas o escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Y luego da la recompensa de eso, será como árbol plantado y sigue adelante el Salmo. Estamos obligados a evitar esas malas compañías. Pero hay casos en los que sin ninguna culpa propia las personas son llevadas a asociarse con otras malintencionadas. Quiero hacer un alto aquí y platicar acerca de eso, de evitar las malas compañías. Antes de convertirnos, mi esposo y yo, pues andábamos con un grupo mismo que fue los hombres. Era el grupo con los que me reunía, pues, desde la adolescencia. Después de casados, seguimos el grupo de matrimonios, pero había características en ese grupo que no eran sanas, no eran edificantes para nosotros y decidimos salirnos. Además, ellos, cuando nosotros nos comportábamos diferente que antes, fueron poco a poco rechazándonos y eso nos ayudó en lugar de estorbarnos. Sigo adelante. Pero hay casos en los que sin ninguna culpa propia las personas son llevadas a asociarse con otras malintencionadas. Un ejemplo es el del niño espiritual, un buen niño, cuyo padre es un renegado, o la mujer recién convertida cuyo marido sigue siendo un impío que blasfema el nombre de Cristo. Más aún, sucede lo mismo con los empleados que tienen que trabajar en las empresas donde compañeros incrédulos, impíos, dejan escapar una blasfemia cada media docena de palabras que pronuncian. Dicen una docena de palabras y ya sacan una blasfemia. Es muy común. Por supuesto que lo es. En el ambiente social en que andamos tenemos que resguardarnos, estar cuidándonos de todos esos ataques, esos lanzamientos de oportunidades de tentaciones para pecar. Y derraman ese lenguaje inmundo que nos escandaliza cada día más y más. Vemos que se está degradando al nivel de que se menciona en cualquier parte sin limitaciones. Si personas que conoces están obligadas a trabajar en ambientes o a convivir con familias así, pueden venir tiempos cuando bajo el látigo de la burla o la deshonra o el sarcasmo, el corazón de ellos desmaye. Sí, están en un ambiente tóxico, peligroso, llenos de tentación alrededor y llegan a desanimarse. Y la lengua se rehúsa a hablar según Cristo. ¿Por qué? Según alabando, adorando a Cristo, compartiéndoles acerca de Cristo, porque es tanta esa burla, deshonra, sarcasmo, coraje que tienen que el corazón empieza a desmayar. Ese silencio y esa cobardía no pueden ser excusados. No podemos decir, bueno, pues es que el ambiente, pues es que es el lugar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sin embargo, no censures a tu hermano que está metido en ese ambiente, sino que debes decir, Señor, no me metas en tentación. Todos sabemos que hay esos ambientes y esas situaciones que acabo de describir. Puede ser que tú la vivas totalmente. Necesitamos aprender a encapsular nuestro corazón contra tales ataques
contra tales palabras, contra tales burlas. Ya sabemos cómo ser, somos, somos recipientes de bendición, somos luz en medio de tinieblas. No dejemos que esa luz se apague porque alrededor las tinieblas se inquietan. Por supuesto que no. Vamos a orar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das armas espirituales, las armas del Espíritu Santo. Nos das el escudo de la fe, nos das el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio y la espada del Espíritu. Armas poderosas de tu Espíritu para combatir esos ataques repentinos que nos rodean, de burlas, de maltratos, de violencia aún contra nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y sabemos que tú actúas a favor nuestro. ¿Cómo saber que tú tendrías más valor que Él? Porque Él cayó, él cayó, no quiso hablar más de Cristo porque se iban a burlar, porque no quiere ser objeto del oprobio del ambiente en el que está. Por lo tanto, lo juzgamos. En lugar de eso debemos decir, no me metas en tentación. ¿Quién sabe cómo nos comportamos nosotros si estuviéramos en un ambiente como el que Él está? Es más, Pedro, que después fue apóstol, se acobardó ante una sirvienta acusadora, y tú también puedes sentir temor de la lengua de alguien, de esa lengua que no nada más acusa, sino se burla y te maltrata. Puede ser psicológicamente, puede ser con su palabra. La peor tentación que un joven cristiano, la peor tentación para un joven cristiano es convivir con un hipócrita. Déjenme decirles por qué. Un hombre con apariencia tan espiritual y religiosa, que el joven corazón, engañado por las apariencias, confía plenamente en él. No tienen capacidad de discernir todavía. No pueden ver más allá de la apariencia, de lo que está forrada ese corazón del hombre con apariencia espiritual. Pero ese hipócrita tiene un corazón falso y una vida perdida. Y personas tan tóxicas que con la apariencia y falsa piedad cometen actos ante los que podríamos derramar lágrimas de sangre, como las que derramó el Señor Jesucristo, de dolor. Así puede llegar a ser. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Los jóvenes se tambalean y muchos de ellos se vuelven decepcionados de por vida en su formación espiritual al asociarse con tales seres impíos. Tanto los invaden, los llenan de su falsedad e hipocresía, que después ya no creen, se apartan para siempre. ¿Qué peligro es eso? Debemos ser cuidadosos con las personas que tienen poco tiempo, con los jóvenes que son inexpertos. Hay que aprender a cuidarlos y, sobre todo, cuando veamos faltas generadas por esas causas comunes pero despreciables, digámonos a nosotros mismos, Señor, no me metas en tentación. Y debemos aprender a hacer lo mismo con nuestra familia, con nuestros hijos. Debemos, Señor, no lo metas en tentación, Señor, clamo a ti. Y cuando estemos orando con ellos, enseñarles el significado de esa oración. Señor, no me metas en tentación. Te doy gracias por mis padres temerosos de Dios y fieles, y por mis amistades cristianas, y por los excelentes ejemplos espirituales a mi alrededor. Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque tú nos estás guardando continuamente. Pero, ¿qué habría sido de mí si yo hubiera sido sometido exactamente al opuesto, de tener esos buenos ejemplos, esa familia espiritual y las amistades? ¿Qué pasaría? Si me hubieran tocado influencias malignas, cuando como una vasija de barro estaba siendo formado en la rueda, podría haber manifestado fallas más notorias que las que ahora veo en otros, tal vez peores que las que ahora veo en otros. Nadie puede estar seguro.
Así podríamos continuar siendo exhortados para que oremos contra las diversas tentaciones, todas esas tentaciones que hemos enumerado hoy y en las ocasiones anteriores. Pero reconozcamos que el Señor tiene pruebas muy especiales para algunas personas, tales como las que pueden ser visto en el caso de Abraham, pruebas difíciles, pruebas duras. Él da un hijo, le da un hijo en su ancianidad y luego le dice, ya saben, nació Isaac a los 100 años de Abraham. En Génesis 22:2, y le dijo el Señor, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso fue lo que sucedió. Debemos orar, Señor, no me metas en una tentación como esa. Yo no soy digno de ser probado así. No me pruebes de esa manera, Señor. Esa es la oración que debemos tener, porque ni siquiera debemos atrevernos a pensar en eso. Ni siquiera atrevernos a pensar, ¿qué haría yo? Mejor, Señor, sabes, no me metas en esa tentación, Señor. Hay algunos cristianos todavía que reflexionan y evalúan si ellos podrían actuar igual como lo hizo el patriarca, comparándose con alguien, con una persona, con el ejemplo de prueba que sufrió. Eso es muy imprudente y alocado, realmente. Cuando somos llamados a hacerlo, seremos capacitados para llevar a cabo ese mismo sacrificio u otro por la gracia de Dios. Esa es la diferencia. Cuando somos llamados a enfrentar una prueba, el Señor nos provee de la gracia suficiente para soportar la prueba o resistir la tentación. Si no tenemos esa gracia y damos el paso por nosotros mismos, confiando en nosotros mismos, ahí es en donde viene el problema de caer en esa tentación. Pero si no hemos recibido un llamado así para hacerlo, ¿por qué habríamos de recibir ese poder? ¿Por qué nos habría de dar esa gracia el Señor? ¿Acaso quedará sin ser usada la gracia de Dios? Recordemos que el Señor no desperdicia nada. Cuando dio alimentación a los 5,000, pues, con los sobrantes llenaron 12 cestas de lo que sobró, y el Señor les dijo, júntenlo, recoléctenlo. Igual cuando alimentó a los 4,000, multiplicando panes y peces con los 5,000, sobraron 7 cestas llenas también. Así es que Dios no va a desperdiciar la gracia nada más por si la necesitas. La verdad es que tu fuerza será igual a tu día, pero no lo excederá. El día que vivas esa tentación, el Señor te dará la gracia. Pero riesgo hay en que si no fuimos llamados a eso, no vayamos por nosotros mismos. No busquemos la tentación para probar que yo tengo la gracia de Dios y yo la puedo resistir. Es muy peligroso y muy tentador por el enemigo. Le dijo a Jesús, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, lánzate, tírate de aquí abajo. Escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué le dijo el Señor? La divina respuesta fue, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es tentar a Dios. Hacer cosas que no fuimos llamados a hacer es tentar a Dios. Oremos para que todos podamos ser libres de las pruebas más severas. De nuevo oremos, Señor, líbranos de esas tentaciones, Señor. Líbranos, Señor. Sabemos que vamos a pasar por pruebas. Sabemos que en el mundo tendremos aflicción. Sabemos todas esas enseñanzas que tú nos diste. Pero, Señor, es cuando tú nos mandas, es que nos equipas con la gracia necesaria y nos das la capacidad para usar las herramientas del Espíritu en defensa de nuestra integridad. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Estaremos atentos y velando para que ese enemigo que quiere tentarnos, como tentó a Jesús, para que se lanzara para probar a Dios, Señor, está atento para volver a hacer lo mismo, porque ese es lo que vino a hacer, hurtar, matar y destruir. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Podemos ver otro ejemplo en Job.
Job, el santo. Dios entregó a Job a Satanás con una limitación. Y ustedes saben cómo Satanás lo atormentó y lo probó para aplastarlo. Perdió hijos, perdió propiedades, perdió todo. Todo. Si alguien orara, Señor, pruébame como a Job, estaría orando de manera imprudente. Y hay personas que se atreven a hacer esto. Por eso está aquí escrito. Se sienten tan autosuficientes, tan capaces, tan maduros, que no se dan cuenta que solos están entrando a lanzarse del pináculo del templo. Ni siquiera fueron tentados hasta que el maligno llega y les dice una palabra de, si eres hijo de Dios, lánzate. Pero creo que yo podría ser tan paciente como él, dirás. Sí, yo puedo ser tan paciente como Job. Eso yo lo podría resistir. Algunos llegan a decir. Pero tal vez tú eres precisamente el hombre que se entregaría a la amargura y maldecirías a tu Dios por llevarte a esa prueba. Dirías, ¿por qué no me protegió Dios? ¿Por qué no me guardó Dios? ¿Por qué no me dio las armas que necesito para esta pelea? Porque tú te lanzaste del pináculo del templo y no escuchas la enseñanza de que no vayas a una tentación cuando no eres llamado ni enviado por Dios, que te da la gracia para soportarla. El hombre que podría exhibir mejor la paciencia de Job sería el primero que de conformidad, conforme al mandato del Señor, oraría fervientemente, no nos metas en tentación. Ese hombre sería más posible de tener esa paciencia, porque el temor a caer y orar diciendo, no nos metas en tentación, nos hace pensar que ese no iba a dar el paso de lanzarse del pináculo del templo. Debemos estar preparados para las pruebas, si Dios así lo quiere, pero no debemos desearlas, ni buscarlas, ni tratar de impresionar a la gente exponiéndonos a ellas, sin orar para ser librados de ellas. Lo mismo que nuestro Señor, que aunque estaba preparado a beber la amarga copa, sin embargo, en agonía, exclamó, si es posible, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Aún ahí nos dio la enseñanza el Señor. No nos metas en tentación. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Las aflicciones buscadas por nosotros no son las que el Señor ha prometido bendecir. Esas no son. Estás en riesgo si lo haces. Una explicación puede ser vista claramente y le ilustra una vieja anécdota. La voy a declarar. Por eso el título de hoy es No vayas ante la tentación con tus propias fuerzas. Si no eres enviado, no vayas. Punto. Voy a dar ahora la ilustración, una antigua anécdota. Es la historia de dos hombres que fueron condenados a morir como mártires en los días de la violenta persecución de la reina María, esposa de Felipe II en Escocia, allá por los 1555 a 58, por ahí, por esas fechas. Uno de ellos se jactaba en voz alta ante su compañero por la confianza que tenía de que se comportaría como un verdadero hombre cuando fuera a la hoguera. No, yo voy a ir, yo me siento firme, yo creo en mi Señor, yo estoy fuerte. Veamos. A él no le importaba el sufrimiento y estaba tan firme en el Evangelio que sabía que nunca renegaría de el Señor. Dijo que ansiaba que llegara esa mañana fatal, como espera una novia el día de la boda, emocionado. Su compañero de prisión, con quien compartía la misma celda, era un pobre hombre temeroso que no quería negar a su señor, no quería negarlo. Pero le confesó a su compañero que le tenía mucho miedo al fuego, a ser consumido por el fuego. Comentó que siempre había sido muy sensible al sufrimiento y temía que cuando el fuego comenzara a arder, el dolor lo podría empujar a renegar de la verdad. Ese temor era el que tenía este otro hombre. Le suplicó a su amigo que orara por él, ora por mí.
y se pasó el tiempo llorando por su debilidad y clamando a Dios, pidiéndole fortaleza. Sabía que tenía que enfrentarlo, pero se sentía débil. Por eso pidió fortaleza al Señor. El otro le reprendía continuamente por ser tan incrédulo y débil. Cuando ambos fueron a la hoguera, el que había sido tan valiente se atemorizó a la vista del fuego y negó al Señor. Terminó haciendo lo que condenaba de su amigo. Y regresó, fue liberado y regresó de manera baja y despreciable a una vida de apostasía, de apóstata. Mientras que el pobre hombre temeroso, cuya oración había sido no me metas en tentación, estuvo firme como una roca, alabando y engrandeciendo a Dios mientras ardía hasta quedar carbonizado. Que se invirtieron completamente los papeles. El que estaba muy seguro de sí mismo acabó con temor y renegando, negando a Jesucristo, negó al Señor. Y el otro que estaba débil, que necesitaba, que le pedía a Dios fortaleza, es el que terminó siendo firme, fuerte y enfrentando la muerte. Nuestra debilidad es fortaleza y nuestra fortaleza es debilidad. Así acabaron estas personas. Realmente lo que necesitamos es, clamemos a Dios, que no nos mande pruebas que sobrepasen nuestras fuerzas, que no nos manden pruebas, porque no resistiríamos. Y en la tierna timidez de nuestra débil conciencia, susurremos la oración, no nos metas en tentación. Esto lo repito y lo he repetido porque es muy importante que estemos atentos. No te sientas firme y fuerte porque sabes mucho de la Escritura, porque tienes conocimiento, porque el conocimiento envanece. El conocimiento envanece, dice la Escritura. Así es que no hagas cosas que después te arrepientas. Luego, si Él nos lleva al conflicto, su Santo Espíritu en ese momento nos dará la gracia necesaria, nos fortalecerá para enfrentar lo que sea necesario, como lo hizo con Job, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con este hombre del ejemplo temeroso que acabó siendo valiente. Y seremos tan fieros ante el adversario como un león. Si eso hacemos, seremos tan fieros como un león. Aunque tiemblen y se humillen en su interior ante el trono de Dios, como lo hizo este hombre clamando, Señor, te necesito, Señor, dame fortaleza. Aunque así, podríamos confrontar al propio diablo y a todas las huestes del infierno sin la menor manifestación de miedo si dependemos del Señor y si oramos, Señor, soy débil, no me metas en tentación. Necesitaríamos la fuerza del Señor, no nuestra propia fuerza. Podría parecer extraño, pero así es. Así es. Hasta que entendamos que Él, en nuestra debilidad que reconocemos, ahí está su fortaleza realmente. Ahí está su fortaleza. Bien, entremos a la tercera. La tercera de las lecciones que nos enseña esta oración. Las lecciones que nos enseña esta oración, veamos. La primera lección de la oración es, no, de la oración no nos metas en tentación, es esta. Nunca nos enorgullezcamos de nuestra propia fortaleza. Lo repito y lo seguiré repitiendo. No digamos, no, yo nunca voy a caer en esas bajezas y pecados. Claro, por supuesto que no. Yo ya he sido entrenado, yo conozco, yo soy fuerte, yo sé que he madurado y que el Espíritu me usa. Tengo dones, tengo talentos, cuídate. Me podrán probar, pero en mí encontrarán a un rival invencible. Palabras de un corazón soberbio con altivez. En 1 Reyes 20:11, decirle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Esto es, no te sientas tan completo, no te alabes a ti mismo porque usas un arma y porque vas a pelear, cuando el que te vence te quite las armas y te deje avergonzado. Eso es lo que quiere decir aquí. Nunca cedamos a un pensamiento de alta autoestima confiando en la fortaleza propia. De nuevo, y lo repito,
porque es importante y es una de las debilidades, de las tentaciones que le gusta al diablo poner delante de nosotros, como lo hizo con el Señor Jesucristo. No tenemos ningún poder que provenga de nosotros mismos, ninguno, absolutamente ninguno. Somos tan débiles como el agua. El agua ni siquiera puede sostenerse en nuestra mano, se escurre. Así es nuestro corazón, finalmente. El diablo solo tiene que presionarnos en el lugar preciso y saltaremos de acuerdo a su voluntad. Lo va a hacer continuamente, va a estar buscando realizar eso. Con solo una o dos columnas frágiles que sean sacudidas, pronto probaremos que el débil edificio de nuestra propia virtud, capacidad natural, se desplomará de improviso, se caerá por los suelos. Nunca invitemos a la tentación jactándonos de nuestra propia capacidad. Jamás lo hagamos. Jamás lo hagamos. Esta es una enseñanza que estamos recibiendo de todo este tema de no nos metas en tentación. La siguiente lección que aprendemos de aquí es nunca deseemos la prueba, ni siquiera la deseamos. Alguien hace algún tiempo, ¿alguien hace alguna vez eso? Es una pregunta. ¿Alguna vez has dicho o hecho esa acción, has dado ese paso? Una persona decía que Dios lo había prosperado tanto durante tantos años que temía no ser hijo de Dios, porque había descubierto que los hijos de Dios eran disciplinados. Tal vez yo ni sea hijo de Dios, porque no, yo he sido muy prosperado, nunca tengo problemas. Y por lo tanto él anhelaba experimentar la aflicción, la anhelaba. No decíamos eso porque demasiado pronto caeremos en problemas. Si yo fuera un niño y estuviera en mi casa, no creo que le diría a mi hermano después de que le haya recibido unos azotes. Creo que yo no soy hijo de mi padre y dudo que me ame, porque no he sido castigado con la vara como tú. Yo deseo que me azote para saber que me ama. Es el equivalente, es el paralelo a lo que un hombre puede decir, yo siento que Dios no me ama porque me va muy bien en todo. No, ningún hijo sería jamás tan insensato de decir eso. También debe el hombre que se siente despreciado porque no ha pasado por pruebas, porque no ha llegado a momentos difíciles, que sienta que no es amado por Dios. No debemos desear por ninguna razón, absolutamente ninguna razón, ser afligidos o probados, sino que debemos orar, no nos metas en tentación. Eso no te va a dar un mayor estatus, eso no te va a dar una mayor gloria, no te va a dar una mayor madurez. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Él sabe cómo llevarlo a cabo. Y si vamos en ese camino, aunque vengan tentaciones y pruebas difíciles, Él nos va a dar la gracia y el poder que necesitamos para enfrentarlas y vencerlas por su poder, por su espíritu, por su gracia. Que quede claro. Bien. La siguiente lección, otra de las lecciones es no acudir nunca a la tentación. No la busques, pero tampoco vayas a donde está la tentación. El hombre que ora, no nos metas en tentación, y luego va a ella, es un mentiroso ante Dios. Cuán hipócrita debe ser un hombre que dice esta oración y luego asiste a presenciar espectáculos indecentes. Así hay. Me quedo sorprendido de cuántas personas están adorando. Es una vergonzosa irreverencia si sale de los labios de personas que asisten a lugares de diversión cuyo tono moral es malo. Hay personas que van, adoran en una iglesia y están con una, levantando sus manos y adorando de una forma que se ve como hermosa. Y después saliendo de ahí, se van a un concierto, se van a un evento que realmente no les va a edificar, sino lo contrario. Cuidado con eso, porque voy a explicarlo aquí. Eso es una vergonzosa irreverencia si sale de los labios de personas que asisten a esos lugares de diversión. Hay un mundo de hipocresía a nuestro alrededor.
La gente va a la iglesia, lo que decía hace un momento, y dice, no nos metas en tentación. Y luego, sabiendo dónde se encuentra la tentación, van derechito a ella, porque yo ya le pedí al Señor que no me meta en tentación. Entonces, yo voy, porque yo ya le pedí al Señor que no me meta en tentación. Pues estás yendo al fuego. Le estás pidiendo a Dios, no quiero morir quemado, pero si estás acercándote a donde está el fuego, el peligroso fuego. El hombre que va al pecado voluntariamente, con sus ojos bien abiertos, y luego dobla su rodilla y el domingo en la mañana en la iglesia repite media docena de veces, no nos metas en tentación, es un hipócrita con máscara en su rostro, haciendo parecer que es un espiritual con mucha madurez. Vamos a detenernos y a orar. Señor, cuán peligroso y cuán fácil es caer en esto. Confiamos en que tú tienes que velar por nosotros. Confiamos en que tú vas a evitar todo mal, aunque nos acerquemos al pecado, aunque estemos en la tentación, porque pues es que yo andaba con mis amigos, con mis amigas, con mi familia y quisieron ir a ese lugar y bueno, Señor, perdónanos cuando hemos hecho eso. Perdónanos porque después decimos, no nos metas en tentación. Y lo peor es que tenemos la confianza de que tú tienes que evitar que caigamos en la tentación cuando nos acercamos al terreno peligroso. Es como entrar a la jaula de los leones esperando no ser mordido, porque te digo, Señor, que no me muerdan los leones. Si a Daniel no le mordieron es porque tú lo guardaste, pero tú lo guardaste. Señor, que seamos tan firmes y tan atentos, velando y orando, como tú dijiste, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas lo que significa el verdadero valor de no nos metas en tentación. Quiere decir, no busques la tentación y entonces vas a evitar sufrimientos innecesarios y pérdidas graves y dolorosas. En el nombre de Jesús. Amén. La última lección es que si pedimos a Dios que no nos metas en tentación, no llevemos a otras personas ahí. Algunas personas parecen tan olvidadizas del efecto de su ejemplo porque hacen cosas malas en presencia de sus hijos y de quienes los respetan y honran, de otras personas que los tienen en alta estima. Se olvidan de que mediante su mal ejemplo destruyen a otros y se destruyen a sí mismos. Son piedra de tropiezo para los demás. Son aquellos que decía Jesús, más les valiera ser atados con una rueda de molino y ser lanzados al fondo del mar por cuanto sirvieron de tentación a estos más pequeños. No hagamos nada de lo cual tengamos que avergonzarnos o que no queremos que otros copien de nosotros. Hagamos el bien en todo momento y no permitamos que Satanás nos convierta en una zarpa de fiera para destruir las almas de los demás, usándonos como una garra de león para destruir las almas de los demás. Oremos con sinceridad, no nos metas en tentación y no conduzcamos a nuestros hijos ahí. Si ellos están invitados a una fiesta familiar o de ciertas amistades donde habrá de todo, excepto aquello que los lleve a su crecimiento espiritual o simplemente a practicar una buena conducta, no les des permiso de ir, no les des permiso, o por lo menos si ya tienen cierta edad, sé claro en decir, estás en peligro de deshonrar al Señor y estás en peligro de caer en tentación. Cuídate, más vale que te cuides. En esto debemos ser intransigentes, debemos ser firmes al respecto. No importa lo que digan, no importa de qué te califiquen, no importa que te etiqueten mal, pero estás guardando sus vidas. Habiendo orado una vez, no nos metas en tentación. No le hagamos al hipócrita permitiendo que nuestros hijos vayan a la tentación, por favor. Somos responsables, vamos a dar cuentas, como cabezas o como la autoridad del hombre, del padre y de la madre ante el Señor por nuestros hijos. Que se grabe profundamente en nuestras almas estas enseñanzas. Y si alguien siente que ha pecado, que pida ahora perdón a Dios por medio de la sangre preciosa de Cristo. Vamos a hacer un alto.
Señor, si al dar esta enseñanza a muchos se sintieron que su conciencia los acusaba, sintieron esa carga por hacer las cosas que los llevaron después a pecado o por sentirse tan fuertes que cayeron en la tentación o que no evitaron que sus hijos u otras personas que confían en ellos sigan sus pasos y también caigan. Señor, perdónanos, perdónanos, Señor. Primero por siquiera pensarlo y después por actuar. Perdónanos, Señor. Ante ti te pedimos que sea quitado nuestro pecado, lo remitimos a la cruz. Te pedimos, Señor, tú dijiste, Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de iniquidad, limpiarnos de toda maldad. Límpianos con tu sangre, Señor, límpianos con esa sangre que vertió de tus llagas en el nombre de Jesucristo. Amén. Y cuando hayan obtenido misericordia, que su siguiente deseo sea que puedan ser guardados en el futuro del pecado que han cometido antes y por tanto que su oración sea, no nos metas en tentación. Que Dios los bendiga. Este estudio lo terminamos en esta ocasión. Vamos a entrar en otro en la siguiente ocasión y sigamos orando y atendiendo a todo lo que hemos compartido por aquí. Vamos a hacer la oración final. Señor, que se grabe en nuestros corazones todo esto que nos has hablado a través de este estudio. Porque es tu palabra en la que está fundamentada. No son buenos consejos, no son enseñanzas psicológicas, ni de terapeuta, ni de filósofo, ni de un maestro de filosofía. No, es extraído de tu palabra, fundamentado en tu palabra, Señor, viendo la debilidad de nuestra naturaleza carnal que tiende a enorgullecerse, a sentirse autosuficiente y que nos puede llevar a la tentación. Líbranos de la tentación, Señor. Señor, líbranos no nos metas en tentación, Señor. No nos metas en tentación. Sabemos que tú tienes un plan para mi vida y para la vida de cada uno de mis hermanos. Sabemos que ese plan es perfecto y son planes de bien y no de mal para darnos el futuro que esperamos. Y ese futuro es compartir la eternidad contigo en la eternidad, pero en el presente. Nuestra esperanza es que tengamos una comunión íntima, que seamos día con día transformados al carácter de Cristo, que pongamos en obediencia y sea nuestra prioridad amarte a ti sobre todas las cosas. Y tú dijiste, el que me ama es el que obedece mis mandamientos. Si nosotros permanecemos así, podemos orar con toda confianza, no nos metas en tentación, porque tú nos guardarías. Y en el momento que tuviéramos que pasar por algo como Abraham, como Job, como Daniel, como cualquiera de los otros, tu gracia sería suficiente para nosotros, para guardarnos y prosperarnos y llevarnos a la victoria. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Oro por los hermanos que están enfermos, por todos esos que tienen alguna parte de su cuerpo físicamente dañada, cualquier caso que sea. Para ti no hay imposibles. La pregunta que cabe aquí es, ¿habrá algo imposible para Dios? Y la respuesta es no. Dios es el Todopoderoso que sana toda enfermedad y que nos envió a declarar palabras de bienestar, palabras de sanidad sobre los enfermos, y eso hacemos ahora. En el nombre de Jesús, sé sano en el nombre de Jesús, en lo físico, también en las heridas emocionales, sé sano en el nombre de Jesucristo, sé sano. Yo ato toda pensamiento y todo espíritu inmundo que está intentando desanimarte y desahuciarte, deprimirte en el nombre de Jesús. Te ato y te echo fuera y no podrás hacerlo con ninguna otra persona porque te envío al abismo de donde saliste en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Oro por todos los que están privados de su libertad física, pero también por los que están privados de su libertad emocional o mental. Señor, tú eres
el Todopoderoso. Tú libraste a Pedro, tú libraste a Pablo de las prisiones físicas. Señor, tú puedes hacerlo. Tú libraste a José. Tú puedes hacerlo con todos los que estén ahora mismo en prisiones, ya sea en prisiones físicas o en prisiones psicológicas, mentales y aún en prisiones de maldad. Señor, tú puedes llegar ahí y tu luz ilumine y se abran las celdas y se caigan las cadenas en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y no nos metas en esas tentaciones, Señor. Señor, provee a los que están necesitando de provisión económica, que están con sus finanzas y su economía deficiente, Señor, altamente deficiente, porque tú eres el Todopoderoso y para ti tú puedes encontrarte con 5 panes y 3 peces y puedes multiplicarlos para alimentar a multitudes. Señor, te pedimos, provéele, Señor, multiplica lo que tienen para que sean glorificando tu nombre. Oro también por todos aquellos, Señor, que están dando su diezmo y su ofrenda en la iglesia. Te doy gracias por ellos y te pido que los bendigas, Señor. Te pido que proveas para ellos. Tú dijiste que el que siembra poco cosecha poco, el que siembra mucho cosecha mucho. Señor, en el nombre de Jesús, no es que queramos probarte, sino queremos complacerte, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.